poquito retrasado hoy, pido disculpas, pero le damos la bienvenida a Edgardo Souza, que está en lo que hemos dado en llamar Portal 300. ¿Cómo va, Edgardo? Buenas, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo Muy bien? bien, ¿Y vos? Bien, bien. Me quedé Súper bien. descolocado, ¿viste? Veníamos con el paz, con un montón de ritmo y de repente bajamos así como que... Bueno, sí, todavía no, nos saludamos todavía, pero bueno, vamos a ver con si la música podemos. fuimos bajando. Bueno, movido el programa de hoy. Ahora vamos a agradecer con Tiago a las firmas que nos acompañaron, pero quiero bajar un poco. Dale, Quiero darte el espacio para que nos cuentes de quién viniste a hablar hoy. dale, vamos. Ya nos metemos ahí en la columna. Hoy vamos a hablar de un poeta argentino, tal vez de los más importantes del siglo XX, sobre Juan Gelman. Hacemos como tenemos acostumbrado, hacemos como un repaso biográfico muy cortito. Y después leemos un poema del autor, de Gelman. Traje un poema que es muy cortito y que demanda así como atención. Pero bueno, lo primero, vamos a contar un poquitito quién ¿Quién es? fue Juan Gelman. Él nació en Buenos Aires en 1930 en el barrio de Villa Crespo. Era hijo de inmigrantes judíos ucranianos. Su padre había llegado a la Argentina después de haber participado en la Revolución Rusa, habiendo sido partícipe. Fua. Quizás algo de esa mezcla entre inmigración, política, entre el barrio, la memoria familiar, quedó desde temprano en su manera de mirar al mundo, de concebir la vida y de escribir poesía. Justamente empezó a escribir poesía desde muy pequeño. Se dice que cuando era chiquito, menos de 5 años, su familia, que era de origen ruso, le había enseñado a hablar y a leer en ruso, y que a esa edad muy cortita ya leía y recitaba poemas perfectamente en ruso. Y la poesía en general, más allá de esa anécdota más simpática, entró en su vida también muy temprano, podemos decir de una manera natural y de una forma de concebir el estar en el mundo. Ya a sus 20 años, en los años 50, empezó a publicar y formó parte del grupo El Pan Duro, integrado por jóvenes poetas vinculados a una poesía social y a una postura política. Principalmente la mayoría eran militantes de la juventud comunista de aquellos años. Pero Gelman no lo podemos restringir o circunscribir a simplemente un poeta político, digamos. Claro, términos Incluso, políticos se queda corto. claro, sí, excede eso. Porque incluso cuando habla o de la historia, habla de las injusticias sociales, o incluso poemas que hablan explícitamente de la militancia, hay siempre en Gelman una preocupación por el lenguaje, por sus sonidos, sus quiebres, sus posibilidades, y esa, más que la temática que aborde, que también lo constituye, pero más allá de la temática, es una de las características distintivas de Gelman, que es esa indagación, esa exploración, ese juego con el lenguaje, con los sentidos, Claro, él no con las solamente posibilidades. criticaba al sistema quizás y no se quedaba solamente en eso, sino que criticaba directamente a la sociedad, en cómo la sociedad se expresaba, en cómo la sociedad se entendía, por esto mismo de que mencionaste del lenguaje. Sí, no te entendí 100% la pregunta, El, o la observación, con el más. sistema me refiero al régimen político quizás. Sí, Eh, si vos atacas simplemente al sistema, te quedarías únicamente en un grado político. Sin embargo, su crítica iba directamente a la sociedad, no solamente a lo que refería al ser político o al pensar la ideología, sino también al cómo se expresa, cómo se entiende. eh, bueno, sí, puede ser, lo tomo, y bueno, y profundizo ahí, sí. No sé si una crítica a la sociedad. Claramente él sí tenía una crítica al sistema capitalista, a las injusticias del sistema capitalista, y tenía una postura eh,
tomada y clara en eso. Cuando yo decía lo del lenguaje, era en un quehacer de oficio poético, digamos, la poesía. Hay un qué, que es el tema, digamos, que escribís, y es muy fundamental, más allá del qué, y lo que suele hacer la diferencia entre un gran poeta o un poeta más o menos, no es el qué, no es el tema, sino el cómo. Y ese cómo en Hellman siempre fue una preocupación. Por eso, a veces un poeta tiene poemas que son más sencillos o más entendibles, y otros poemas que justamente la finalidad de esa poesía es la experimentación, la búsqueda, romper con el sentido, que es un ejercicio meramente poético. Ahí no es como una crítica a cómo nos expresamos, sino que es parte del oficio de escribir. No simplemente qué voy a escribir, sobre qué temática, sino cómo lo voy a hacer, desde dónde lo voy a hacer, cómo puedo romper el sentido lineal de una frase, cómo puedo buscar una metáfora que salga del sentido común, cómo puedo inventar palabras. Hellman inventa muchas palabras. Entonces hay un juego, una búsqueda, una tensión en el cómo hacer poesía, más que en el qué, que también es importante, pero el qué suele ser lo que te atraviesa, digamos, en el caso de Hellman, esto, la militancia, su propia vida, el barrio, la memoria. Ahora vamos a ver cuando avancemos un poquitito más, el exilio y demás. Perfecto, ahora sí me queda más claro. Joya, buenísimo, buenísimo. Me siento como docente. No, es que No, pero me encanta, a me veces encanta. está bueno también entender, no dar por sentado aquello que uno sabe y que quizás el resto escapa a nuestros conocimientos comunes, porque también es como medio que la gente no puede llegar a conectarse del todo si no entiende unos conceptos previos que son también bastante importantes de entender. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un poeta común y un poeta que verdaderamente rompe con los estereotipos, rompe con el sistema y lo agranda, por así decirlo, a regímenes históricos? Sí. Claro, sí. Bueno, vamos a la lectura, por el tiempo, digo. Ay, perdón. No, está bien. Bueno, cierro un poco la Sí. biografía para no dejarla tan inconclusa. Decir que Hellman trabajó como periodista. Nada, es muy importante y no puedo cerrar la biografía sin mencionar esto de Hellman, de su relación con la última dictadura, porque él fue padre de un desaparecido y cuando secuestraron a su hijo también secuestraron a la esposa de su hijo que estaba embarazada y en Hellman exiliado hubo una búsqueda de esa nieta que termina encontrándose en los años 2000. Bueno, una lástima que no lo podamos profundizar. Voy al poema. Decir que murió en el 2014. Wow. El poema se llama Epitafio. Un pájaro vivía en mí. Una flor viajaba en mi sangre. Mi corazón era un violín. Quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín.